Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto nos da que nos acompañen nuevamente en este programa Contraste Político. Estamos muy agradecidos que nos regalen un poquito de su tiempo a todas esas personas que han tomado parte de su espacio para dejarnos algún mensaje en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, se lo agradecemos muchísimo de corazón. Y bueno, estamos aquí contentos de poder reunirnos nuevamente, de poder comentarles con ustedes esto que está sucediendo en Oaxaca, en México y en el mundo, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, en México este proceso electoral que ya se nos viene, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y saber cuáles son estos actores que forman parte de todo esto y cómo van a transformar nuestras vidas, cómo van a funcionar en el transcurso de todos los meses que se nos vienen encima. Y bueno, antes de presentarles a mis amigos queridos que siempre me acompañan, déjenme darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Toledo Luis. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Exdiputado, exsenador, ¿no? Militante del PRI. Sí, militante del PRI y he tenido varias responsabilidades y me da mucho gusto que me hayan invitado. Gracias. Muchas gracias. Mis amigos de siempre. Maestro Raúl. Mi querida Caro, qué gusto estar contigo, con el jefe Adrián. Y por supuesto saludar y tener aquí con nosotros a Jorge Toledo, buen amigo de siempre. Gracias. Bienvenido. Maestro Adrián. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy contento de volver a encontrarnos aquí y con nuestro invitado que vamos a platicar hoy. Seguro temas muy interesantes. Seguramente temas muy interesantes porque con toda la experiencia que tiene encima, ¿no? Una carrera política muy brillante. Y bueno, pues empezamos con lo del tema, ¿no? El debate. Sí, el debate. ¿Vieron el debate? El domingo. Sí. El debate del domingo. ¿Cómo lo vieron? Yo tengo varios comentarios, pero... No, empieza entonces. Yo quiero empezar diciéndole Adelante. aquí al estimado Raúl que cuando el primer debate que me rebatió que era cosa seria, que la señora Claudia estaba, que parecía cartón, para mí que parecía cartón, ¿no? Que estaba así, no tenía... ¿La viste el debate, este debate? Sí, sí. ¿Viste cómo cambió? ¿Viste que ahora sí se veía como humana? ¿Viste cómo ahora se sonreía y movía la cabeza y como que tenía un poquito más de interacción con la gente y hacía gestitos, hasta se enojó, ¿no? Era más humana. ¿Viste cómo cambió el contexto del debate? O sea, era cuestión, tú me decías en el programa, o bueno, del debate pasado, es que eres una cosa seria. Y yo te decía, no, es que no tiene esa interacción con la gente, un gestito, algo que diga, que llame la atención de la gente de decir, sí está viva, ¿no? ¿Ahí? Cambio. Respeto tu punto de vista. Cambio, esta vez creo que la vi un poquito más, con un poquito más de dinámica, ya no estaba tan, ¿no? Tan seria, tan de cartón. Yo la vi el debate pasado así como si hubiera sido una estatua, y ahora la vi que tenía un poquito más de interacción. Se enojó el incluso. Formato cambió un poco, ¿no? El formato cambió un poco, parados, pero permitía quizás que se viera un poco más así. Para que tus comentarios vayan en torno a mis comentarios, obviamente vi el debate. A mí me gustó más este debate. Creo que poco a poco van a ir ahí revisando algunas cosas. Me gustó mucho lo que vi de Xóchitl, diferente al debate anterior. Hubo un comentario de una analista, periodista, que a veces no comparto mucho sus opiniones, pero compartí el de la vez pasada, de Denise Dresser, que decía, el debate anterior lo ganó Claudia por las peores razones, ¿no? Porque si llegas a un debate a cuidarte, a no interactuar, que fue un poco lo que tú comentas, a decir mentiras, a actuar un personaje más allá de ser una persona que la gente quiere ver que puede ser su próxima candidata. Entonces, la vez pasada, la percepción es que la había ganado. Y el comentario de Denise era, lo ganó por las peores razones, ¿no? Porque cuando vas a un debate a mentir y a estar acartonado, pues puede ser que salgas avante, pero no son las razones que se podría esperar. Este debate fue diferente. Creo que todavía el siguiente debate tiene que ir increciendo, creo que tiene que ir dando un poco más el siguiente debate. Y a mí, obviamente, en me gustó mucho más cómo se desenvolvió Xóchitl y cómo sí asumió más, con mayor empatía, el tema de ir a un debate presidencial. No de solamente estar en un guión, que ahora el guión que le dictaron a Claudia es
defender al presidente, ¿no? Fue más los temas del presidente que los temas de ella mismo. Y cuando le dan el tema de casi la instrucción, percibo yo, de los temas del presidente, pues se borra la propuesta de ella porque se dedica más a comentar los temas del presidente. Y el próximo debate va a ser un poquito más difícil porque son temas de seguridad. Sí. Ahí sí va a estar más... Van a salir algunos temas. Sí, Sí, muchos, yo diría. Perdón, Adrián. No. Bueno, yo creo que en el formato, igual yo coincido en que creo que más cómodo el formato, que permitía, me llamaba mucho la atención que sean las bolsas de tiempo, ¿no? Que, tus 5 minutos que los... Creo que ahí, pues bueno, se vio mucho más desenvuelta la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, se llama, ¿no? Xóchitl Gálvez. Claudia yo la sigo viendo muy, o sea, en una posición muy difícil, pues, ¿no? Porque muy ensayado, muy posado, hasta sus ademanes, parecía que tenía, ¿no? Como que estaba medio bailando, o sea, ademanes muy concretos, ¿no? Muy marcados. Y bueno, creo que en el contenido habrá quien pueda pensar, con cierta razón válida, que fue un desperdicio porque fueron más ataques y defensas que propuestas. En ese sentido, bueno, pues también es parte de la política, ¿no? O sea, creo que el contraste de posiciones, de ideas, y en unos momentos en los que estamos nuevamente como sociedad replanteándonos si vale la verdad o vale la apariencia de la verdad, porque creo que esto del yo traigo otros datos nos da todo un parteaguas de cuestiones que fueron muchas de las que se debatieron el domingo. Entonces, insisto, creo que mucho mejor organizado por el INE. El primer debate tuvo muchas deficiencias, el formato me parece que no era el más adecuado. Lo sentí mejor y vamos a esperar a ver qué nos trae el tercer debate. Había la pregunta, ¿no? ¿Cambiarán las preferencias electorales a partir del debate? Pues yo no sé qué tanto, ¿no? Sobre todo porque Morena está en un techo ya o sea, ya no va a subir más, pues, ¿no? Y entonces ahí, o sea, se mueve de ese punto hacia abajo, no de ese punto hacia arriba, pues, ¿no? Claro. Entonces, habrá que ver en los días subsecuentes qué nos van diciendo las encuestas, aunque también hay que ver otra cosa que es muy importante, el voto oculto, porque ese es otro fenómeno muy de nuestro tiempo, de ese margen de votación que realmente uno no sabe hacia dónde se va a decantar. Es la razón, por ejemplo, cuando, si se acuerdan, hace algunos años, cuando decían que Hillary Clinton iba a ganar de calle y le ganó Donald Trump por el factor del voto oculto. Yo no sé qué tanto esté jugando en este proceso electoral el voto oculto, pero me parece que ahí hay, dijeran en el INE, una bolsa de votos que no sabemos hacia dónde se van a decantar, pero creo que se puede más decantar hacia la oposición que hacia el oficialismo. Sí, es interesante. Yo diría, bueno, de entrada, lo padre de esto, digamos, entre comillas, es que estimula el debate posdebate. Claro. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, y cada quien tiene además su punto de vista. Es decir, lo que tú decías, por ejemplo, de las actitudes. Yo sigo pensando que, en lo personal, que sí, modificó de alguna manera Claudia su forma de participar, pero sigue manteniendo esa línea. Lo comentábamos también la vez pasada y yo lo planteaba. Es decir, su posición es muy compleja, tú lo acabas de decir. Sí, claro. Porque tiene ella que asumir, pues ahora sí, los beneficios y los costos del actual gobierno, porque pues, ella forma parte o formó parte de él. Tercero, en cuanto a quién ganó, híjole, creo que ahí no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque si ves, por ejemplo, de ayer en la noche, todos los mensajes que se empezaron a salir del posdebate, bueno, pues obviamente de acuerdo con las preferencias personales, gustos, empatías, lo que tú quieras, hasta militancia, pues cada quien dice, ganó Claudia, ganó Xóchitl, ganó X, etcétera. Creo que incluso este amigo, el Maínez, mejoró en alguna forma, aunque también se ve ya un poco su tendencia, ¿no? Para dónde se ubica o hacia dónde, quién sabe qué vaya a hacer al final de cuentas, porque esa es otra interrogante al final. ¿Qué tanto cambiaron las preferencias? Ese es otro punto también muy importante. Generalmente, hasta hoy, las preferencias en otros debates no se han modificado
sustancialmente cuando ya están más o menos definidas las tendencias. Bueno, ¿qué pasó con el mismo Andrés Manuel López Obrador cuando no fue a uno de los debates y de todas maneras tenía su participación? Coincido también con lo que dice Adrián del voto duro, hay un voto duro, y hay algo que a mí en lo personal me parece que debería buscarse y ojalá para el tercer debate se dé. Creo que sí vale la pena ir más a la propuesta, independientemente que al ataque, ¿no? Es decir, invocar temas que ya fueron juzgados y al final de cuentas, pues cada quien es responsable, es decir, responsable de lo que hace, de lo que dice y de cómo actúa. En todo caso, así sea tu esposa, tu esposo, tu pariente, tu amigo, ese es otro punto, ¿no? Claro, se vale, no quiero decir que no se valga sacarlos en el tema, pero sí creo que, yo en lo personal pienso que se movieron un poco, los debates mueven poco las tendencias. Habrá que esperar. Coincido con lo que tú dices también de que sí se siente que hay un crecimiento de parte de Gálvez, de Xóchitl Gálvez, que le dé o no le dé para poder empatar el voto duro que ya trae de alguna manera muy amarrado Morena, y sobre todo la figura del presidente, habrá que esperar. Y luego lo último que se dice, ¿no? Que dependiendo también el número de cuántos voten, cuántos millones, ¿no? Quienes dicen que si votan 70 millones ya va a ganar Xóchitl, que si votan los 50 que han votado, gana Claudia. Hay mucha especulación, pero bueno, de qué es interesante y qué mejor, pues que sean aquí sí las palabras y no los balazos los que imperen en el debate, ¿no? Los abrazos y no los balazos. Yo quisiera, mira, el tema de la propuesta, yo entiendo cuando se busca que en el debate hayan propuestas. El tiempo es muy corto, en una hora y media, estructurar todo un plan de gobierno o hacer propuestas es muy difícil. Lo que a veces se buscan en los debates es, porque las propuestas incluso si tú equiparas, si alguien equipara las propuestas, son las mismas, mayor seguridad, mayor El tema es a quién le crees la propuesta. Y lo que de repente se busca en el debate es quién tiene más credibilidad en la propuesta. Yo voy a atender mejor el sistema de salud. ¿Le crees a Xóchitl? ¿Le crees a Claudia? ¿O qué? Entonces en el debate lo que de repente se busca es quién tiene mayor credibilidad en base a las propuestas que viene haciendo durante mucho tiempo. Y el otro punto fundamental en el tema de los debates, que lo dijo Adrián, es el voto oculto. El voto oculto siempre se mueve, en cualquier país siempre se mueve a la oposición, porque el oficialismo tiene agarrado hilos y siempre se mueve a la oposición. Si pudiéramos dar números y pensáramos en que la participación fuera de entre el 63 y el 65%, estarían en juegos 63, 65 millones de votos. Un poco lo que hay en el ambiente es, si Andrés Manuel tuvo 30 millones de votos, que no lo ha vuelto a tener Morena, nosotros calculamos que tiene entre 15 y 18, démosles 20 millones de voto duro. Quiere decir que hay 40 millones de votos que todavía están en la definición. A esa bolsa normalmente es a la que buscas. Y el voto oculto, en cualquier lugar, en Estados Unidos con Trump se sucedió, pero en cualquier lugar se mueve hacia la oposición. ¿Qué buscas en el debate? Pues que te crean, que tengas mayor credibilidad, mayor presencia, mayor frescura, mayor empatía, para que esa actitud del debate y el postdebate te genere la bolsa de votos que están en ese voto oculto para poder jalarlos. Y creo que en ese sentido, la actitud de Xóchitl fue en esa ruta. Pensar en que vas a convencer a los morenistas el voto duro de cualquiera de los dos lados, es un sueño, eso no va a suceder. Pero ahorita hay una bolsa muy interesante de 40 millones de votos, más o menos, que podrían jalar y definir, quitando 20 millones de votos que podría tener como voto duro Morena. Sí, es interesante el tema en ese sentido. Habrá que esperar el 2 de junio. Ya falta menos. Sí. ¿Un mes? Un mes. ¿No? Un mes, Porque hoy sí, es miércoles básicamente. primero, ¿no?
Claro, sí es cierto. Hoy es el día Ya. primero, ya estamos Ya. a un mes, un día. Un mes, un día. ¿No? Sí, un mes, un ¿Cómo mes. se va el tiempo, Hijo, Jorge? Ni digas. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y es que Sí. también ya hay muchas personas que están desencantadas, Morena, ¿no? Y ese también es un factor importante El de poder las personas que van. desgasta, claro, Sí, esa es y, una y- realidad. y digo, y esas también, esa es parte de lo que ustedes hablaban y de las personas que van a, en su momento, decidir por quién Claro. decidirse. Claro, y yo creo que también no habría que dejar de lado el histórico de los debates. Porque, bueno, yo ese domingo en la noche, después del debate, platicaba con mi hijo, que tiene 12 años, que él estaba muy interesado en ver la golpiza que se estaban dando. Y entonces, después terminamos platicando del debate del 94, del debate de aquellos debates que eran más a navaja limpia, pues, ¿no? O sea, creo que ahorita los formatos están En el muy... 94 te refieres al de Cedillo, Al ¿no? de Cedillo con Diego Fernández de Diego Ceballo, que los Fernández, hizo pedazos Diego. el jefe Diego, ¿no? Estaba el ingeniero Cárdenas también ahí. en Y ese debate. hay otro debate que está en YouTube, que es importante verlo porque al final ahí están muchas de las Que ahí referencias están que las hoy cosas. siguen. Mira, precisamente Diego en ese debate, vamos, lo ganó. Y sin embargo, Perdió la elección. Perdió Sí. la elección. Bueno, empezó en Colosio. se dicen muchas cosas, ¿no? Pero el hecho es que ahí está el tema. Claro, ¿no? y hay otros, o sea, de otros encuentros. Hay un debate muy interesante que un día tuvieron en la televisión por ahí del 99-2000. Diego Fernández Ceballos contra Andrés Manuel López Obrador. Pero Aquí, eran en otras, Televisa. en Televisa, que lo tuvo ahí Joaquín López Obrador. Bueno, Es un- López Dóriga. No o sea, era un debate formal, pero... Claro, los pero- invitados pero- los- Eran invitados Sí, los dos al sí, los programa. dos. Pero, o sea, yo lo que trataba de hacer ese día en la noche con mi hijo es, o sea, el contraste de algo tan cuidado como esto a como eran antes, pues, ¿no? O sea, que antes era más orgánico, vamos a decir, más genuino, el llegar y decirse y contrastar y saber hablar incluso, pues, porque creo que Un ahorita, verdadero debate, pues. claro, yo creo que ahorita hasta en eso están muy posadas, todo lo llevan preparado con cartelitos y vamos, Sí, el todos llevan mismo... ya sus- El mismo formato, Sus datos, sus gráficas. Xochitl Gálvez en algún punto decía, no es cierto, y la callaron, pues, le dijeron que no debía de... O cuando, que no o cuando podía. le hacía así, ¿no? Exacto, ese tipo de cosas, pero vamos, es la rigidez del formato, pues, ¿no? Entonces, bueno, también como puntos de referencia, creo que es muy importante no olvidar que nuestra democracia sigue siendo muy joven. Ahí está. Y luego la otra cuestión, ya para que lo cerremos, es que, bueno, yo lo que esperaría del resultado de la elección, más allá de quién gana y quién no, que en los poderes del Estado se vuelvan a recuperar los equilibrios que están Eso es fundamental. perdidos, porque creo Sí, que sí. durante muchos años, del 2000 hasta el 2018, se dijo que la pluralidad había traído un atorón en la democracia, porque nadie tenía mayoría definida, entonces alcanzar acuerdos era muy difícil. Vamos, los acuerdos para el país, pues, ¿no? Y llega el 2018, cuando sí tienen una mayoría, pero no fue usada para... Creo que ha sido usada con fines que no le hacen bien a la democracia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos? O yo en lo particular que quisiera, regresar a los equilibrios, a esos equilibrios ¿no? en los que nadie gane todo y nadie pierda todo. Pero eso es lo que está en juego en esa elección. Claro. O sea, en esa elección no solo está en juego el tema que hay que sí, los grandes proyectos, sí, las definiciones, no sé si sea la palabra, domésticas de la administración del poder. Lo que nosotros pedimos que está en juego es eso, la Claro. democracia, la libertad, el tema de lo que está sucediendo con la Suprema Corte de Justicia. O sea, eso es el riesgo mayor. Si revisan, es el debate más importante que en las mesas últimamente. O sea, sí hay que abatir la corrupción, hay que combatir el tema de la corrupción, hay que abatir la pobreza, hay que construir infraestructura. Pero en esta elección en particular, el debate central es lo que nosotros percibimos el ataque a la democracia. O sea, si en octubre, noviembre se va a nombrar al otro miembro de la Suprema Corte y eso define un tema de futuro, eso es fundamental porque estamos a nada desde nuestra percepción de perder algo valioso que de repente sucede cuando tienes algo tienes agua siempre y de repente no importa el agua, cuando no lo tienes lo valoras tanto y es lo que estamos a punto en esta elección.
es lo que estamos a punto de perder, que es un esquema democrático y lo hemos estado viendo. Entonces, el centro del debate es eso que comentas, Adrián. El centro del debate es qué está en juego en esta elección, la democracia y la libertad. Interesante. Vamos a esperar qué pasa. Sí, siempre los tiempos cambian definitivamente, Jorge. Es decir, y sí, en lo particular, yo también pienso que los contrapesos al poder siempre son fundamentales. Eso es cierto. Ahora, quien ejerce el poder siempre trata de mantenerse en el poder. Digo, también esa es una lógica de la política y del mismo poder, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 97, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, pues fue muy complejo el poder incluso instalar el Congreso, la Cámara. Yo lo recuerdo porque Porfirio es cuando fue el líder de la Cámara, lo eligieron tú fuiste diputado federal también, ¿verdad? Entonces te has de acordar del Salón Verde, donde luego se hacían las reuniones de los partidos, allá en San Lázaro. Bueno, ahí lo eligieron cuando se formó el G4, que era, en esa elección, la oposición tuvo 6 diputados más que el PRI, para tener la mayoría. Ahí eligieron el presidente del Congreso, a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Todavía era gran comisión? Sí, no. Fue donde se estableció lo de la Junta. Ahí empezó a funcionar ya como Junta de Coordinación, pero a partir de ese... Pero a partir de entonces, ¿no? Del 97, porque... Oye, Raúl, pero para llegar a eso pasaron varias cosas, mira. Dice, siempre el que está en el poder quiere mantener el poder. El tema es, ¿cómo quieres mantener el poder? ¿Lo quieres mantener en un tema autoritario o lo quieres mantener en un tema de acuerdo político? Por ejemplo, ¿por qué surgieron los temas de los plurinominales? Surgió en una intención de poder darle también presencia a las minorías. Sí, claro. Ahorita se cuestiona, pero el tema de la apertura institucional a los diputados plurinominales fue un tema de una visión democrática importante, porque no podías no darle espacios a la minoría. Era necesario. Era necesario. Y además Reyes Heroles. Pero lo abriste. Sí. Pero lo abres. En este momento, si pudieran cerrar esos esquemas para poder tener una mayoría de forma autoritaria, lo cierran. Todo eso que comentas es cómo buscas el poder. ¿Lo buscas en acuerdos o lo buscas de forma autoritaria? Y todos esos esquemas. El tema, con Peña se votó el porcentaje de votación con mujeres, que tuvieran el tema de equidad, o sea, de paridad. Se abrieron los esquemas para poder tener esa democracia. Se abrió el INAI, se abrieron varios esquemas en donde podían haberse. Entonces, quiere decir, sí buscas el poder, pero lo buscas desde una perspectiva de acuerdo político, entendiendo, respetando y ubicando un escenario de la oposición. Pero cuando lo buscas de forma autoritaria, hubieron casos autoritarios seguramente, pero la apertura que se dio para los pluris... Yo creo, perdón, no es por contradecirte, pero creo que en todos los espacios políticos de los regímenes que han gobernado, siempre ha habido visos en un sentido y en el otro. Bueno, ahí está el 88, cómo gana Salinas la elección, todo lo que sucedió en torno a esa elección. Esto del 97, perdón que lo vuelva yo a retrotraer, pero en ese momento era Emilio Chuifé el secretario de Gobernación y prácticamente querían impedir que Porfirio tomara posesión como presidente del Congreso y contestara el informe. Entonces era la bronca de contestar el informe. Era el informe, ¿no? Era entonces, el informe. Claro, sí de Zedillo. Sí, de Zedillo, 97. Entonces, es cierto, hay formas de ejercer el poder, hay formas de ejercerlo y obviamente creo que los que estamos en la mesa, pues lo que siempre planteamos es que se ejerza de una manera democrática y respetuosa hacia minorías, hacia sectores, que se busquen acuerdos, pero bueno, a veces la necia realidad es otra, ¿no, Carito? Habría que regresar, yo creo, hablando en esto del control del poder, porque esa es la maravilla de la Constitución. O sea, el poder como concepto se supone que es un concepto avasallante. O sea, el poder no acepta el control porque para eso es poder. Y sin embargo, la Constitución es la que le dice cómo se va a ejercer, ¿no? La que dice cuáles son los límites que tiene cada poder. Y creo que le hemos perdido como sociedad, no digo que ustedes o yo, sino como sociedad le hemos perdido también ese valor. Y por eso tantos ataques tan sistemáticos
¿a qué dice la Constitución? O sea, creo que, vamos, yo esta discusión la he tenido muchas veces con muchas personas y a veces es un poco necia la discusión, porque por eso traen el tema del Plan C, que es, coincido, que es parte de lo toral que se está debatiendo el país hoy en día. O sea, no es solo si gana Xóchitl o Claudia, es qué visión de país se intenta imponer, si la que hemos ido construyendo con la democracia o la que un grupo dice que por la fuerza también tiene que ser de un modo distinto. Porque, por ejemplo, el ataque a la Corte está ahí porque la Corte está defendiendo a la Constitución como está hoy. Si mañana cambia la Constitución, pues la tendrá que defender como esté. Pero eso es lo que a veces no se entiende en ese debate y creo que también hemos, como sociedad, perdido un poco el norte de cómo se lucha desde el poder y por el poder. Porque ahí es, creo, donde hay muchas de las actitudes actuales de personas que se vanaglorian de ver cómo hay un personaje que todos los días sale a burlarse de muchos de los temas que a la sociedad le importan mucho. La violencia, los muertos, la criminalidad, la corrupción. Las necesidades. Y las instituciones, que es, a mí me parece que es la otra parte, ¿no? También. Entonces, creo que todo eso está, bueno. Todo eso está en debate, todo eso está en juego. Y qué fuerte la palabra imponer, ¿no? Imponer un régimen, imponer un país, imponer un sistema. No se vale. No se vale. Qué fuerte. Y bueno, aterrizándolo a Oaxaca, ¿no? Que también ya tenemos en puerta este proceso electoral y estos actores que para muchos son difíciles y para otros son las nuevas caras, ¿no? ¿Cómo ve este proceso que se nos viene encima en Oaxaca? Mira, Oaxaca va a jugar un papel fundamental. El tamaño de Oaxaca es muy importante. Yo creo que debe haber mucha participación. Creo que el primer punto es que haya mucha participación. Y el segundo punto que en Oaxaca va a suceder es algo que comentamos, el voto oculto. O sea, tenemos que revisar que tanto nosotros estamos empujando el tema de Xóchitl, no solamente desde una perspectiva partidista. Yo soy priista, sigo y me mantendré en el PRI, aunque tenga diferencias de opinión con la dirigencia, porque creo que tengo la formación, soy un agente no solamente leal, sino agradecido con todos los esquemas que ha habido, y estamos en el tema de poder empujarlo de Xóchitl, y creo que hay un voto oculto importante, y bueno, veremos muy pronto, en un mes, el resultado, ¿no? El PRI es un partido ya que todos dicen, ya no existe el PRI, ¿realmente ya no existe el PRI? Yo creo que existe el priismo, ¿no? O sea, cuando vas a las regiones y cuando ves gente que está en ese esquema, creo que ha habido una mala articulación de varias decisiones que el partido ha tomado, ¿no? Creo que en Oaxaca han habido decisiones, y en el país decisiones que no se ha compartido en ese esquema de las dirigencias, pero creo que hay más priismo que el PRI de la dirigencia, ¿no? Porque de repente pareciera que ves a la dirigencia y cuando vas, el sentimiento y la formación priista está prevaleciendo. Incluso algunos que ya se fueron siguen teniendo el esquema y la formación priista. Sobre todo en estos que ya se fueron, ¿no? Y que de repente los veíamos en algún momento defendiendo con ahínco al PRI y de repente ahora ya están del otro lado. Yo la verdad es de que eso a mí me sorprende, no lo concibo como tal, o sea, yo tengo claro la visión de país que necesita, y es un poco lo que hemos comentado, un país de libertades, en donde hay muchos retos, el reto de la pobreza, la corrupción que hay que enfrentar, pero no me gusta el país que veo que la ruta de país en la que se va. Entonces yo no podría anteponer ni siquiera mi vocación priista por encima del interés supremo del país. Lo que está de por medio es el país. Y decía Adrián hace un rato el tema de la Constitución. Yo creo que la Constitución, y algo que se ha perdido mucho, el tener sentido de Estado, es muy profundo. Ser estadista es entender que el Estado
está por encima de situaciones partidistas o personales o regionales. Entonces, ese es un punto fundamental. Entonces, a mí no me gusta el país en el que se va. Y de repente brincarme en un tema de interés personal, en un tema de acomodo personal, pues me parece que es incongruente con la formación que Jorge Toledo tiene en la visión de país que veo y en la visión de país que quiero. Y en ese sentido no lo comparto, no comparto con estos que se fueron, ¿no? Es interesante lo que estás planteando y creo que es correcto. Tú tienes ya una larga trayectoria también en el servicio público, en el servicio, política, ¿no? la política en general, política, pues, creo que la eso política, es bien una importante. trayectoria. Y esto que estás planteando es parte, porque sí, es muy común ahora, ¿no? De que de repente ya cambiaste. Y el tema que tú planteas también, y en eso coincido, yo como corriente, como pensamiento, como lo que es una formación, coincido contigo en que creo que sí hay todavía priismo. Bueno, se ve incluso en los actos que han estado haciendo, que llega gente que tiene convicción por el PRI como su partido. Aunque a veces las mismas dirigencias, por ejemplo en el caso de la nacional del PRI, dan mucho de qué pensar, ¿no? Y ese avasallamiento que se advierte también, no solo en el PRI, sino se está dando en todos los partidos, por ejemplo respecto a las pluris, ¿no? Sí, son las puras dirigencias, los parientes, los cuates, los que se van, los que ya están ahorita caminados, ¿no? Entonces creo que sí hay un tema que hay que valorar, Jorge. Y qué bueno que tú lo estás tocando, ¿no? ¿Y para qué vas, Jorge? ¿Qué piensas para el futuro? No, Digo, ya entrando un poco al tema personal. Mira, a mí, Raúl, la vida me llevó al servicio público. O sea, porque yo realmente, Es del Istmo, ¿verdad? yo soy de Espinal, un pueblo pequeño, mi familia, pues se dedica a temas, mi papá va al rancho, aún ahora, mi papá tiene 82 años, se va al rancho todas las mañanas, mi mamá es ama de casa, y la vida me llevó al tema del servicio público. He tenido muy importantes responsabilidades que me llenan de orgullo, y por lo mismo de toda la formación que me ha permitido el servicio público, en este momento, más allá de un cargo, de un encargo, yo decidí hacer lo necesario para poder aportarle en la ruta del país que quiero y que veo para mis hijas, más allá de una responsabilidad, porque todo el mundo estaba... No tienes candidatura. No soy candidato, no soy candidato. Ni lo buscaste. No estuve en el tema de esa ruta. Tuve una responsabilidad en el partido, en una secretaría aportando. Hubieron decisiones que no compartí, que no comparto ahora, decisiones inmediatas que se han tomado que no comparto, pero insisto, la visión de país que tengo está por encima de la diferencia que pudiera tener con la dirigencia. Y yo creo que en este momento la coincidencia de los partidos es un tema que hay que entender, que hay que anteponer las coincidencias por encima de las diferencias. Es como una familia, tú puedes tener diferencias con tu hermano, con tu hermana, pero si alguien amenaza a tu familia, claro, te unes con tus hermanos y dices, no puedo permitir que amenace a mi familia. Ese punto es el que yo en lo personal visualicé. O sea, puedo tener diferencias, puedo no compartir candidaturas que hay, puedo no compartir decisiones que se han tomado, pero por encima de eso está el interés supremo del país, y yo estoy en la ruta de aportar en la ruta de Xóchitl Gálvez. Hay una frase que he dicho mucho: tal vez Xóchitl no sea el 100% de lo que quieren, de lo que queremos, de lo que quiero, pero Claudia sí es el 100% de lo que no quiero. Y la elección sirve para votar por quien quieres o para evitar a quien no quieres y poder reubicar la ruta del país. Y en eso estoy, Raúl, en eso estoy trabajando, visitando a mis amigos, recorriendo algunos municipios del estado, aportando lo que tengo que aportar. Tuvimos reuniones en México yo conozco a Xóchitl, no me tocó con ella, pero fui delegado de la CDI,
y eso hizo que coincidiera varias veces con ella en el tema indígena. Ahora que llegó a Salina Cruz, tuve la oportunidad de tener una reunión con ella, ambos para poder ver, planteamos varios esquemas, de gente me preguntó el tema, oye, ¿y ayuda que vaya Ulises? Le dije, pues a todo ayuda, ¿no? Y ayuda que vaya de Oro, todo ayuda, ¿no? Le dije, por lo menos va a generar un tema disruptivo, le dije, de que no se espere. Y platicando en ese sentido, tenemos un enlace directo con Xóchitl, con la senadora Kenia, para poder revisar, que es la jefa de la oficina de la campaña, para poder revisar la campaña, y estamos sumados en la campaña de Xóchitl, insisto, porque el país que creo que tenemos que ver hacia adelante es mi convicción. Exactamente. Sí. Interesante. No, digo, es que estoy pensando de tu trayectoria es larga, ¿no? Pues sí. O sea, digo, CDI, no me acordaba que había sido delegado de CDI. En el partido fui dirigente del Frente Juvenil, dirigente de la CNOP, presidente del partido, en cargos de elección, presidente municipal, diputado federal, senador de la República, y en temas de el servicio público fui desde delegado de gobierno, coordinador de delegados, secretario general de gobierno, delegado de CDI. O sea, sí he tenido diferentes oportunidades de poder. Con Ulises, después del 2006. En el 2006 yo era candidato a diputado. De los 11 distritos que había en ese momento, ganamos 2 distritos, gané yo y ganó Pati. Una legislatura complicada en la entrada de Calderón. En la boleta iba también Andrés Manuel. Entonces 2020 gané, estuve 2 años de diputado federal, pido licencia y me vengo 1 año y medio a ser secretario de gobierno cuando se estaba definiendo el tema de quién iba a ser candidato, y es candidato Eviel. Entonces me toca a mí ser secretario en esa etapa en el 2006, ¿no? Interesante, ¿Sí? ¿no? Además, Oaxaca es, como lo decía Adrián, y tú también lo decías, Oaxaca es otro mundo, ¿no? Y lo hablábamos hace ratito, esta complejidad del 2006, y que ahora revive como a ciertos personajes, y en este caso, por ejemplo, a Ulises, ¿no? Que de repente ahorita, como decía, todo abona, ¿no? Pero de repente sí como causó un impacto el que nuevamente estuvieran los reflectores apoyando a Xóchitl. Sí, mira, Cuando además había dicho que ya no era priista, ¿no? Ya no es priista, es expulsado del PRI. Creo que la coincidencia es un poco lo que decía, que hay que fortalecer las coincidencias, y coinciden en el tema de Xóchitl. Diodoro, por otro lado, o sea, totalmente diferente, un perfil diferente, tampoco es priista, se va al PAN, está en el PAN. Ahorita me decía, lo vi el sábado, está colaborando con Maru Campos en Chihuahua. Entonces se da una coincidencia. Y creo que lo que sucede en Oaxaca es que de repente hay como un espacio vacío. La verdad es de que la renuncia al PRI de Alejandro Murat y que se va a Morena deja un escenario como cierto vacío, no sé qué palabra, cierto vacío, y ese vacío de repente empiezan estas situaciones, personajes a llenarse. El hecho de que se hayan ido algunos priistas, pues algunos tratamos de recuperar en espacio, porque en política no hay espacios vacíos, o sea, tú dejas algo, alguien lo llena. Entonces, ahorita mismo, todo ese reacomodo me parece que es importante para poder abonar ahorita lo de Xóchitl, pero va a haber otro tema importante, o sea, ¿qué va a pasar después de la elección? Suceda lo que suceda, ¿no? Claro, porque justo eso iba, o sea, pasa la elección, independientemente del resultado, pues los partidos ahí van a estar. Sí. Claro, es decir, cada uno con su estructura, con sus grupos al interior, ahí van a seguir, y entonces va a venir ese proceso igual largo de construir la ruta del 2030, que es una ruta muy larga, pero se va a reconstruir o se va a construir con los que se queden. O sea, con los que queden, pues, ¿no? Claro. En cada partido, porque al final esas, ¿cómo le podemos llamar? Purgas, esas profilaxis que luego hay en los partidos políticos, pues al final de cuentas también, ¿no? O sea, sacan ciertos productos, vamos a decir así, o a ciertos personajes, pero necesariamente tiene que haber la segunda vuelta de estas fuerzas, ¿no? Entonces, creo que allá habrá todavía mucho camino por delante,
Porque también es cierto que creo que a lo largo de mucho tiempo, hablando por ejemplo del sexenio anterior, se le dio mucha preferencia, por ejemplo, cuando el PRI era gobierno aquí en Oaxaca, no necesariamente al trabajo desde la militancia, sino hubo muchas preferencias hacia ciertas élites o a ciertos hijos de, y creo que se desdeñó a muchas de esas personas. Y gente de fuera también, ¿no? Y gente de fuera también, ¿no? Los famosos tolucos, ¿no? Pero se desdeñó a mucha de la gente que ahorita ahí sigue en el PRI y que sigue haciendo la talacha. A mí me parece muy interesante, digo, porque yo no es una labor que yo haga, ni me interese hacer, pero ¿cómo se hace proselitismo en un lugar tan morenista como Oaxaca, por ejemplo? Pues, ¿no? O sea, proselitismo por Xóchitl, o sea, ¿son bien recibidos, son mal recibidos? O sea, ahí ¿cómo está? ¿Qué se percibe? Mira, somos bien recibidos, hay, es el voto oculto, pero hay una militancia oculta, voy a llamarle, hay una sociedad que está con ánimo de participar y de visualizar un escenario diferente para el país. Y hay un tema, estamos hablando ahorita del PRI, entiendo el punto, pero si revisas el tema de cómo está el PAN, pues hay muchos panistas que tienen diferencias con su dirigencia. Claro. Pero si revisas el PRD, estás lo mismo. Pero si revisas Morena, cómo está con el PT o cómo está con el Verde, entonces no es un tema del PRI, es un tema de los partidos. Y hay una crisis de partidos. Y un tema que está sucediendo, retomo lo que comentabas de lo que sucedía, decías, sucedió en el sexenio anterior, ahorita en el tema Morena, el apoyo total, la base total de Morena la están ubicando en el gobierno. Es decir, no están en la ruta de construir, no están en una base del partido como tal. Es más, si en los municipios revisas cómo están las candidaturas de Morena, del PT, la diferencia notable, pública que hay entre el gobernador y el PT y estos temas que están sucediendo, pues es todo un escenario. Entiendo que hablemos del PRI, pero si revisas el sistema de partidos en Oaxaca, está pulverizado en el país, incluso, Raúl, en el mundo el sistema de partidos está en un tema complicado. Entonces, la reconstrucción que vaya a suceder, pase lo que pase en el día de la elección, es un tema muy interesante. En el PRI, en esta alianza que tenemos con el PAN y con el PRD, pero hacia los otros partidos va a ser muy interesante. O sea, en el tema del Verde, ¿quién se va a quedar con el Verde? Con tantas situaciones que ha sucedido, o sea, visualizas y dónde. El tema de Morena, cómo están verdaderamente esquemas, tribus, liderazgos, esquemas complicados. Entonces sí es un tema que es interesante ver lo que va a suceder en la elección, pero lo que va a suceder posterior a la elección. Y yo decidí por vocación, por compromiso, por lealtad, por agradecimiento, seguir en el PRI, trabajar por el PRI y trabajar por Xóchitl Gálvez. He dicho. Pues ahí lo tiene. Son temas que pudieran dar para muchísimo tiempo más, pero pues bueno, el tiempo es corto y... Nuestro principal enemigo. Sí, así es. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Esta invitación es muy gratificante escucharlo con toda la experiencia que tiene y bueno, debatir, ¿no? Estos temas que ahora tenemos en la mesa. Entonces, Raúl. No, hombre, al contrario, gracias. Qué bueno que estuviste con nosotros, Jorge. Gracias. Que interesante todo lo que planteas y sobre todo algo que a mí me da mucho gusto es ver tus convicciones. Es decir, ya no es tan frecuente encontrar personajes así, ¿no? Bienvenido. Gracias, mi carito preciosa. Al contrario, Adrián. Respeto y afecto para ti, como siempre. Gracias, Jorge. Gracias por estar acá. Y Raúl, en la adversidad se demuestra de qué tamaño es uno. Claro. Porque para la fiesta, para los temas, cualquiera se acomoda. Claro. En la adversidad es cuando demuestras de qué tamaño. Y ahorita en la adversidad tenemos que demostrar porque acomodarse como sea. Las convicciones. ¿No? Pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó. Por favor, comparte este programa, que seguramente habrá alguien más a quien le interese conocer un poquito más de estos menesteres que se mueven en la política. Déjenos sus comentarios, le prometemos que todos están siendo tomados en cuenta y por favor, sea feliz. Acompáñenos la próxima semana. Gracias. Adrián. Gracias.